Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este streaming de Querido Dinero. Vamos a dar un poquito de tiempo en lo que se van conectando los demás espectadores y van conectando su audio, van haciendo toda la configuración propia del Zoom para ya empezar directamente con el streaming. Me da mucho gusto el estar aquí con ustedes compartiendo este tercer webinar en el cual participo dentro de la plataforma de Querido Dinero. Entonces vamos a dar ese minutito adicional para que haya un poco más de espectadores. Muy bien, pues bueno, ahora sí ya dimos tiempo suficiente para que se conectaran. Pues nuevamente les doy la bienvenida a este streaming de Querido Dinero acerca de CETES e instrumentos de deuda gubernamental. Tengo el gusto de estar aquí con ustedes compartiendo este tiempo. Vamos a platicar muy amenamente acerca de estos instrumentos, acerca de algunos mitos y desmitificar algunas situaciones que tienen tanto los CETES y qué otras cosas podemos entrar dentro de la deuda gubernamental. Entonces, primeramente, me presento. Yo soy Hugo Quiroz. Soy parte del pool de asesores de la plataforma, especializado en la parte de finanzas personales y vehículos de inversión. Y bueno, un poquito de background mío. Yo soy de profesión ingeniero en computación, tengo una maestría en administración de sistemas de calidad, ambos por la Universidad del Valle de México, Campus San Ángel. Mi camino profesional en cuanto a la parte de las finanzas empezó justamente cuando trabajé en el corporativo de HSBC México, en el cual estuve en el área de riesgo de crédito y en la parte de finanzas corporativas. Ahí pues trabajé, empecé a hacer algunos proyectos, entendí mucho de cómo se lleva a cabo la parte de pues el funcionamiento, el modelo de negocio que tiene el banco, muchos de los instrumentos financieros que hay dentro del sistema financiero mexicano y pues de ahí empezó mucho mi camino en las finanzas, los cuales, bueno, ya por el tiempo y por movilidad laboral, pues he estado ya de manera de asesor, de mentor, de coach en esta parte de finanzas personales y vehículos de inversión, y me he dedicado un poquito más a la parte de la docencia, de la investigación, acerca de la academia. Y entonces ahorita en la actualidad pues soy coordinador de dos maestrías, que es la maestría en ciencias administrativas y la maestría en administración de sistemas de calidad y productividad en la Universidad Simón Bolívar. Y también pues también soy asesor en cuanto a estrategia corporativa, marketing digital, también hay mentor en finanzas y en vehículos de inversión de manera independiente, también desarrollador freelance de sistemas computacionales y bueno, pues también ya aquí dentro de la plataforma de Querido Dinero como asesor de los temas de finanzas y de los temas de inversión. Y bueno, pues aquí, como les digo, este es mi tercer streaming dentro de la plataforma. Vamos a comenzar, vamos a entrar de lleno a la carnita de la plática, de la charla, ¿no? Y entonces, vamos a entender primero qué es una deuda gubernamental o qué es un instrumento o qué es la deuda gubernamental. Ustedes saben perfectamente que existen dos grandes clasificaciones que podemos hacer de las inversiones. Son renta fija y renta variable. La renta variable no tiene una tasa. Puede ser las acciones, bolsa, fintech, criptomonedas, todo eso, sí, no tiene una tasa fija. Entonces, puede ser que tanto ganemos dinero como perdamos dinero. Esa es la característica de la renta variable. Pero tenemos también la renta fija. En este tipo de inversión se pacta desde un principio una tasa por un tiempo y ya al cumplirse ese tiempo o hacer ese vencimiento del tiempo, entonces ya sin ningún problema
ya nos regresan nuestro capital junto con la ganancia pactada, ¿ok? Por eso se llama renta fija. Y los instrumentos de deuda gubernamental son eso, son instrumentos de deuda o es de renta fija, en los cuales entendemos que son como notas, bonos, pagarés, pero que tienen que ver con el gobierno federal, con el gobierno de México. ¿Y por qué se llama deuda? Bueno, se llama deuda porque quien emite solicita capital y este capital es desde el público inversionista y como tal queda en una deuda de pagarle. Entonces, por eso se llaman instrumentos de deuda. Hay deuda corporativa, hay deuda empresarial, hay deuda bancaria, pero en este caso vamos a entender cuáles son los instrumentos de la deuda que emite el gobierno de México. Y bueno, ¿cuáles son los instrumentos en general que podemos nosotros trabajar? Tenemos varios, ¿ok? De entrada, pues tenemos los famosos CETES, que esos son los que son acá como que el producto estrella, ¿no? Son, su nombre correcto son certificados de la tesorería de la federación, nada más que de cariño, pues les decimos CETES, ¿ok? ¿Qué pasa con estos? Al final de cuentas, son el instrumento más famoso, y más famoso porque es el instrumento más antiguo emitido por el gobierno de México. Fueron emitidos en 1978 y desde ese entonces, ¿sí? No han dejado de pagar para nada, ¿ok? Estamos hablando de más de 40 años que constantemente han pagado, ¿sí? Pues la tasa pactada durante el tiempo, todos estos instrumentos, en particular los CETES. Y eso que hemos vivido aquí en México, varios acontecimientos financieros catastróficos, como la devaluación o la superdevaluación e inflación de la época de los 80s, ¿no? En la cual en el gobierno de la Madrid tenemos el error de diciembre, ¿no? Toda esta parte del FOBAPROA. Entonces, esas son cosas muy locales que han pasado aquí en México, ¿no? La devaluación del peso, quitarle los 3 ceros y también de manera global más reciente, que a lo mejor tenemos un poquito de memoria, pues tenemos la parte de la crisis financiera de la burbuja.com en el 2000, tenemos la crisis hipotecaria en el 2008 y ahora justamente tenemos la crisis del coronavirus en el 2020. Y todas ellas han tenido un impacto a nivel mundial y a nivel nacional. Y todo el tiempo el CETE ha pagado su rendimiento. Entonces, por ahí vamos con una muy buena característica que tiene, que lo vamos a mencionar ahorita en un momento más. Y obviamente estos CETES son títulos que pertenecen a una familia que se llaman bonos cupón cero. Esto significa que al final de cuentas tienen un valor nominal. Este valor nominal en particular de cada CETE, cada título de CETE vale 10 pesos y nosotros lo compramos a tasa de descuento. Es decir, por ejemplo, lo compraríamos a 9.90, ¿no? Y entonces, ya que se pacta esa tasa y se pacta el tiempo, al vencimiento, el gobierno nos estaría pagando 10 pesos. Entonces, nuestra ganancia está en lo que lo adquirimos, por ejemplo, 9.90, nos los pagan a 10 pesos y entonces por cada título estaríamos ganando 10 centavos, ¿ok? Entonces, por eso se llama bono cupón cero. Y bueno, pero no es el único instrumento de deuda gubernamental que existe, ¿no? Hay muchos más. Existen, por ejemplo, otros que son los bondes o los bondes que son bonos de desarrollo. Estos bonos de desarrollo del gobierno, ¿sí? También son valores gubernamentales, pero tienen una modificación. Su tasa es flotante, su tasa es variable, ¿ok? Es decir, que van pagando intereses y cuando pagan intereses revisan la tasa de interés de diversos instrumentos o de diversos plazos y hacen un ponderado, una tasa ponderada y es la que nos pagan, ¿ok? ¿Qué características tienen esto? Bueno, lo primero es que los bonos de desarrollo, los bondes ¿sí? Surgieron a partir de 1987 y el nombre ahora de bondes que yo les digo, pues se lo pusieron a partir del 2006. Antes se llamaban bonos
o BENPAS o bonos de desarrollo, nada más, ¿ok? Y bueno, ¿cómo pagan los intereses? Aquí pagan intereses cada 28 días y de acuerdo a la tasa ponderada, por ejemplo, muy cercana a la tasa que tiene CETES, pero bueno, hacen una tasa ponderada de diversos instrumentos y nos pagan a cada 28 días una tasa de interés, ¿ok? Nada más que se pacta por mucho más tiempo. Por ejemplo, CETES, ustedes saben que el más famoso es el CETES a 28 días, pero hay CETES a 3 meses, a 6 meses, a un año. Bondes de, pues ya son plazos mayores, son plazos a 3, 5 y 7 años, en los cuales se amarra el capital, se amarra el plazo y cada 28 días nos estarían depositando una tasa de interés. ¿Ok? Esos son los bonos o los bonos de desarrollo o bonos de. También tenemos los bonos. ¿Ok? Estos bonos también son bonos de desarrollo. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia con los bondes de? ¿Ok? Los bonos también le podemos llamar bonos M. ¿Ok? Ese también podría ser el nombre. Y estos bonos M, al revés de los bondes D, que son tasa flotante o tasa variable, también estos tienen una tasa fija. ¿Ok? Estos son más recientes, tienen a partir de enero del 2000 que surgen como una forma de instrumento de deuda gubernamental. Y cambia un poquito. A estos ahora ya también tienen 3, 5, 10, 20 y hasta 30 años. Y los bonos pagan los intereses, es decir, se pacta la tasa y se pacta el vencimiento, pero cada 6 meses pagan intereses. Esa es por ejemplo, una diferencia con bondes o bondes de. También tenemos los UDIbonos, ¿ok? El UDIbono también son bonos de desarrollo del gobierno federal, pero en este caso están pactados en UDIs. Las UDIs, recuerden que son las unidades de inversión y estas unidades de inversión sí se comportan de acuerdo a la inflación. Entonces, un UDIbono existe o sirve para protegernos de la inflación. ¿Ok? Entonces, esa es una de las características que tiene este instrumento, ¿no? Y, bueno, fueron emitidos por primera vez en 1996, ok, ya tienen un poquito más de tiempo que los bonos, ¿no? Y se emiten y colocan en plazos de 3, 10 y 30 años, ¿ok? Y como les digo, pagan intereses cada 6. Estos justamente sí nos ayudan a protegernos de la inflación. ¿Por qué? Porque nos dan una tasa adicional a la tasa de la inflación. Es decir, como está basados en UDI, entonces el UDI replica muchos sentidos a el valor de la inflación, tratando de compensarla, y entonces tenemos una ganancia adicional. ¿Ok? Entonces, es otra característica muy diferente. También sirven mucho para ambientes de una inflación muy, vamos a decirle, muy movida, ¿no? Muy poco estable, ¿no? Entonces, por eso ayudan ese tipo de bonos, ¿no? Los UDIbonos. Y por último, tenemos los BEPAS. ¿Ok? ¿De dónde vienen? Pues todos sabemos que hay un Instituto de Protección al Ahorro Bancario, que es el famoso IPAP. Este IPAP, pues, sobre todo trata de proteger el ahorro, ¿sí? En un banco o inclusive en una SOFIPO a través de un seguro, ¿ok? Que está valuado en UDIs, ¿ok? Y protege una cierta cantidad de UDIs, ya sea en un banco o ya sea en una SOFIPO, ¿no? Y entonces aquí hablamos que estos BEPAS los emite el IPAP y son bonos de protección al ahorro. Y estos son utilizados sobre todo por el Banco de México, por Banjico, que es su agente financiero. Y se emiten a 3, 5 y 7 años. Y pagan los mismos intereses o la misma tasa de interés que CETES. Nada más que obviamente se maneja desde una perspectiva de protección al ahorro. ¿Ok? Y entonces, en general, estos son los instrumentos de deuda gubernamental. Ahora,
En algún momento, a lo mejor, si ustedes ya están muy incorporados a esta situación de la deuda gubernamental o están en algunas plataformas o en el banco a través de CETES, en algún momento han de haber escuchado este concepto, bondía. Y a lo mejor ustedes dicen, bueno, ¿por qué no lo mencionaste antes? ¿Ok? Como tal, bondía, ¿sí? No está categorizado como un instrumento de deuda gubernamental. Como tal, es vamos a decirle, es como nuestra primera entrada al ahorro en la plataforma de CETES Directo, ¿ok? Es un fondo de inversión y este fondo de inversión es completamente líquido. O sea, es lo más líquido posible que tiene la plataforma de CETES Directo. Y como fondo de inversión, tiene una cartera de activos, las cuales son completamente en deuda gubernamental. Por eso es un fondo muy seguro. ¿Y qué pasa con Bondía? En el momento que ustedes ingresan dinero a la plataforma de CETES Directo, ese dinero se va directamente a Bondía para que empiece a trabajar. ¿Ok? No es que nosotros digamos, yo quiero comprar Bondía o yo quiero adquirir títulos de Bondía. No, 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 no. Eso es por default. ¿Ok? Es una manera en la cual la plataforma de CETES Directo nos ayuda a que nuestro dinero, en el momento que nosotros lo ingresemos a la plataforma, empiece a trabajar y ya después si queremos darles instrucciones a ese dinero para que nos compremos algún instrumento, bueno, ya se puede, ¿ok? Y entonces también toda la ganancia que se vaya a nuestra cuenta de CETES Directo se va también a Bondía, ¿ok? A menos de que pues haya algún remanente de centavos, porque ahorita el título de Bondía cuesta $1.37. Si hay algún remanente menor, pues obviamente se queda como dinero, ese sí ya no trabaja, pero todo rendimiento arriba de 1.37, ¿sí? Va a entrar directamente y se va a comprar en títulos de Bondía, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con, muchas veces hay alguna diferencia, muchos quieren decir, bueno, me conviene más Bondía que CETES, porque CETES empiezo con 28 días, ¿no? Y entonces tengo pactado 28 días el dinero. Una de las perspectivas que tiene los CETES o los instrumentos de deuda es que durante todo el plazo se pacta una tasa de interés. Y entonces, ya sea que la tasa suba o baje, de todos modos ya está pactada y entonces ya la tenemos. ¿Qué pasa con Bondía? La tasa no está pactada y como es un fondo de liquidez diaria, entonces significa que diario está cambiando la tasa de interés. Y entonces hay momentos en que ustedes van a decir, bueno, es que la tasa es muy similar a CETES o hasta superior. Sí, está bien por cómo se manejan los activos, pero eso no quita a que haya días en que la tasa sea por menor de CETES o inclusive mucho menor, ¿ok? Me ha tocado veces en que la tasa es de 1%. Y entonces pues, uno dice, hijo, eso ni siquiera los impuestos pago, ¿no? Y entonces, pero bueno, también lo que al final de cuentas, las ventajas que tiene Bondía es la liquidez diaria y que al final de cuentas dinero que yo ingrese a la plataforma de CETES Directo antes de poder comprar, con toda confianza empieza a trabajar, ¿ok? No es un dinero parado, no es un dinero que no está trabajando, por nosotros. Entonces, de todos modos está incorporado, entonces lo podemos usar, ¿sí? A nuestro favor, ¿no? Conociendo cuáles son las diferencias. Ahora, ¿cómo es que compramos valores gubernamentales o los instrumentos de deuda gubernamental? No es así como simplemente, como les acabo de decir, de Bondía, en el cual yo asigno dinero a mi plataforma de CETES Directo y en automático se compra al finalizar el día, se compra como tal el título o el número de títulos en Bondía, ¿ok? Eso así no se hace la parte de los demás valores gubernamentales o instrumentos de deuda. Se hace a través de una subasta, ¿ok? Y esta subasta se hace una colocación primaria, normalmente en un día en particular. CETES, que es el más famoso, son los martes, y entonces se hace una celebración de subasta, y esta subasta es una venta pública, y esta venta pública es de los bienes y se manejan al mejor postor.
Estas subastas pueden ser a precio múltiple, a precio uniforme o a precio fijo. Depende mucho de quién sea nuestro intermediario. Podemos tener intermediario como puede ser una casa de bolsa, un banco, una institución financiera o la misma plataforma del gobierno de CETES Directo, ¿ok? Y entonces, por eso es la razón por la cual Bondía, si yo agrego dinero cualquier día de la semana de carácter hábil, ¿sí? Ingresa y empieza a trabajar. Y entonces yo ya puedo dar la instrucción de la subasta hasta el martes, ¿ok? Que es que se celebra. Y entonces ya se adquieren los títulos de cualquier uno de los diferentes valores o instrumentos de deuda gubernamental. Pero de entrada ya está trabajando a pesar de que sea cualquier día hábil. ¿Ok? Entonces, esa es una característica que tenemos que ver muy fuerte de los instrumentos de deuda gubernamental o los valores gubernamentales. Y bueno, pues en toda esta plática mencionamos una plataforma que se llama CETES Directo. Es la más famosa hasta el momento por una sencilla razón, porque no cobra comisiones, pero no es la única forma de invertir en valores gubernamentales. Antes de que existiera CETES Directo, ¿sí? Se utilizaban, como les digo, casas de bolsa, bancos u otras instituciones financieras que estuvieran pues controlaran nuestro dinero y a través de instrumentos que ellos manejan, compraran en las subastas los valores gubernamentales, principalmente los CETES. Pero a partir de diciembre del 2010, el gobierno de México quiso democratizar estas ventas de valores gubernamentales al hacer tratos directos con el público en general. Antes, CETES era muy complicado el querer, si no era por un banco o por una institución financiera, uno como particular era meramente imposible el poder invertir, ¿sí? Porque ya tendríamos que tener un muy buen patrimonio, ser casi empresarios, dueños de multinacionales y eso eran los únicos que accedían a los valores gubernamentales, principalmente los CETES. En cambio, ahora es algo más democratizado. Ya cualquier persona que haga o dé de alta una cuenta a través de CETES Directo puede sin ningún problema entrar a estas subastas y obtener valores gubernamentales. ¿Ok? Y entonces, en este caso, este programa de CETES Directo, también todo pequeño y mediano ahorrador ya puede adquirir estos valores. Y, no solamente CETES, sino cualquiera de los que acabamos de mencionar, bonos, bondes de UDIbonos, ¿sí? Y también, bueno, tienen ahí algunas otras características CETES Directo, como el Bondía, que les digo que es una forma en la cual empieza a trabajar nuestro dinero, y también tienen un fondo de inversión en energía que se llama Enerfin, pero eso no es un instrumento de deuda gubernamental, es un fondo de renta variable. Nada más que obviamente está en bonos de Pemex, bonos de CFE, casi todo sobre las energías en México. ¿Y quién controla CETES Directo? Lo controla Nacional Financiera, ONAFIN, ¿ok? Y también lo controla mucho el Banco del Ahorro Nacional y de Servicios Financieros, BANSEFI. Ya como tal, BANSEFI ya no existe, ¿ok? A partir del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, le cambió el nombre de BANSEFI a Banco del Bienestar, pero al final de cuentas sigue con las mismas características y los mismos procesos, ¿ok? En este caso, ellos dos, Nacional Financiera y el Banco del Bienestar, trabajan en conjunto para que podamos tener en la plataforma la opción de poder invertir desde montos muy pequeños, son 100 pesos, ¿ok? Ese es el monto más pequeño. Yo sé que, por ejemplo, a ustedes a lo mejor ahorita les puede rebotar un poquito la idea de cuando dije, bueno, el título de Bondía cuesta 1 peso con 37 centavos y los CETES, cada título de CETE vale 10 pesos y yo lo compro en tasa de descuento. Sí, ok, eso es parte del procedimiento propio de la plataforma, ok, o de los instrumentos. Pero el monto mínimo por el cual nosotros podemos empezar a invertir en CETES directo es 100 pesos. De todos modos, es algo muy pequeño como para que nos volvamos ahorradores e inversionistas, ¿no? Y entonces, esto pues se hace a través de una plataforma que se contrata por teléfono o por internet.
y aparte se puede controlar por internet, ya sea a través de computadora o a través del celular. Tiene una aplicación que es bastante amigable, ¿no? Es muy sencilla, es muy minimalista, nos ayuda mucho a entender qué es lo que queremos hacer. Hay mucha gente que se queja de que no tiene tanto diseño, no tiene tanta construcción, pero tiene el objetivo, ¿no? Y eso es algo muy, muy importante que nos ayuda a hacer esta parte de bueno, el poder contratar y manipular nuestro dinero a través de esta plataforma, ¿no? Y poder comprar, adquirir, vender, etcétera, reinvertir, contratar, etcétera, todos estos instrumentos de deuda gubernamental que acabamos de mencionar, ¿ok? Otro de los requisitos que tiene la plataforma de CETES Directo es que tenemos que tener una cuenta bancaria con una clave interbancaria, porque a través de la clave y a través de Space es que nosotros fondeamos nuestra cuenta de CETES Directo y aparte, ¿sí? Cuando nosotros queremos retirar dinero de nuestra plataforma de CETES Directo, cae exclusivamente en la cuenta a la cual se dio de alta y esa cuenta debe estar a nuestro nombre. Entonces, esos son parte de los requisitos que tenemos que ver y al final de cuentas, pues todo se vuelve por internet porque los SPAY se pueden hacer a través de la banca móvil de nuestro banco, ¿no? Ok, ahora, pues también cuando hablamos de instrumentos de deuda gubernamental, viene consigo un criterio muy importante, que es la famosa tasa de referencia. Y ahorita en México, en estos últimos, vamos a decirlo, 6 meses, 7 meses que llevamos del año, y en particular creo que desde la parte de la pandemia que llevamos de marzo para acá, sí, es que ha tenido mucho impacto porque hemos visto que ha cambiado, ¿no? La tasa de referencia como tal es una tasa de interés que establece Banjico. Bueno, en general establece todo el tiempo la entidad que encarga de la política monetaria. En este caso es Banco de México o Banjico, la cual influye mucho en lo que es las operaciones crediticias. ¿Qué pasa? Obviamente, Banco de México da esta tasa de referencia y esta tasa de referencia también se le llama la tasa de libre riesgo. ¿Ok? Y eso implica o impacta a todos los créditos e inversiones en renta fija. ¿Ok? Por eso hemos visto que a lo largo de estos meses, tiro por viaje o muy constantemente, a diferencia de otros años, Banco de México ha liberado que las tasas estén bajando. La tasa de referencia ha ido bajando cada vez, bueno, cada momento que ha bajado han sido 5 puntos porcentuales. Y entonces ahorita la tasa como tal la tenemos en 4.5%. Esa fue la última actualización que hizo hace una semana y media aproximadamente, hizo esta última reducción a 4.5%. Y esta tasa, pues de entrada, impacta a créditos e impacta a inversiones. Y como Banjico es la que da la política monetaria de acuerdo a las características que queremos o que quiere el gobierno, es que maneja esta tasa de referencia. Entonces, por ejemplo, el gobierno nos está diciendo que al bajar la tasa de referencia es que no quiere incentivar la inversión o el ahorro, lo que quiere incentivar es el gasto, porque obviamente los créditos bajan y entonces al tener créditos más accesibles, pues podemos hacer o tener la posibilidad de obtener créditos personales, créditos hipotecarios, créditos de auto, ¿sí? Mucho más accesibles a diferencia de otras tasas que pueden ser más altas. Y entonces incita en ese sentido, por toda la situación que estamos viviendo, ¿sí? Que hay que reactivar la economía porque está parada, entonces por eso toma esa tasa de referencia. Hace 6 meses que teníamos una tasa de referencia de 7.5, donde los CETES estaban a 8, 8.5, que era algo muy, muy bueno y era una tasa muy alta para hacer CETES. Entonces, la política monetaria cambiaba en ese momento. El gobierno, pues estábamos viviendo otra situación, no era una crisis, y entonces por eso se daba el lujo. Ahora, también esta tasa de referencia no solamente implica por lo que necesita el gobierno, sino que también implica mucho lo que está pasando en el mundo. Ustedes saben perfectamente bien que nuestro vecino del norte, Estados Unidos, pues es nuestro principal pues, socio,
¿no? Y entonces, pues lo que quiere también analizar Banxico es que México sea todavía muy redituable en el momento de realizar inversiones, o sea un país que pueda captar capitales de inversión extranjera. Y entonces también hace mucha referencia con el vecino país, con Estados Unidos, que ahorita, por ejemplo, la tasa que da el gobierno de Estados Unidos es cero. Por la parte de la crisis estaba en cero. Hace 6 meses estaba en 2%. Entonces, como la tasa ahorita es cero, cero totalmente, o sea, así redondo, brutalmente hablando, entonces todavía México, al tener ahorita a lo que tenemos un 4.5%, entonces puede ser todavía, pues, relativamente, pues, sustancioso para que sea o pueda captar inversión externa. Entonces, véanlo muchas veces, toda esa tasa de referencia, ¿sí? Tiene mucho de la macroeconomía, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y con base en eso, pues se maneja o qué es lo que quiere el gobierno. Eso no limita a que todos, o sea, si el gobierno quiere que gastemos, pues no vamos a ir a gastar, no, todos tenemos un plan de inversión, un plan de ahorro, y eso a pesar de que el gobierno diga, bueno, las tasas van para abajo, eso no significa que vamos a hacer eso, ¿no? Empezar a despilfarrar el dinero, nada más por esa razón. Entonces, ahorita conjunto con lo que estoy comentando, más aparte con lo que mencionamos a lo largo de la plática, conviene la deuda gubernamental, es decir, conviene todavía trabajar bueno, más bien trabajar, sino invertir en CETES o en algunos otros valores gubernamentales. La respuesta es muy sencilla, sí. Claro que sí conviene. ¿Por qué? Porque obviamente recuerden que cuando nosotros hablamos de ahorro y hablamos de inversión, sobre todo tenemos que trabajar en diferentes portafolios o en un portafolio altamente diversificado. La diversificación en nuestras inversiones es la que nos va a ayudar a poder aprovechar al máximo las diferentes características y minimizar los riesgos. Entonces, un portafolio o una parte de nuestro portafolio puede estar en valores gubernamentales que son muy seguros. Como tal, no existe la inversión segura, 100% segura, ustedes lo saben. Todas tienen un riesgo, pero la tasa de CETE o la tasa de referencia que nos da CETES es la tasa de libre riesgo. ¿Por qué? Porque obviamente si yo invierto en CETES es muy seguro, muy probable, 99.99%, sí, porque no puedo asegurar el 100%, pero 99.99% que nos paguen la tasa pactada. No vamos a perder dinero. Entonces, como tal, nos da seguridad, nos da certeza, a diferencia de otros instrumentos que a lo mejor nos permiten más crecimiento, como la bolsa, pero así como ganamos, podemos perder. Y a lo mejor de un día para otro ganamos, pero también de un día para otro perdemos y se minimiza nuestro capital o nuestro portafolio. Y hay que entender que hay alguna parte de nuestro portafolio que no queremos en ningún momento ponerle en riesgo. Hay otro dinero que sí. Uno de ellos, por ejemplo, en finanzas personales, y ahorita también han escuchado mucho la parte del famoso fondo de emergencia. Este fondo de emergencia que, según los gurús de las finanzas, tiene que estar entre 3 y 6 meses de nuestros gastos fijos, que nos van a ayudar a sopesar cualquier situación que nos venga. ¿Ok? Entonces, ese fondo tiene que tener ciertas características. De entrada, tiene que ser relativamente líquido. ¿Ok? Lo tenemos que tener a la mano, pero no líquido, líquido en nuestra casa, porque eso va a perder por la inflación. ¿Ok? Va a perder valor en el tiempo. Entonces, entonces, como lo queremos tener seguro y que no le vaya a pasar algo, entonces una opción son estos valores gubernamentales, CETES, Bondía, etcétera, porque al final de cuentas nos da la certeza de que no vamos a perder y nos va a dar una pequeña ganancia, ¿ok? Vamos a mantener inclusive por arriba de la inflación. Entonces, eso es una muy buena ventaja. Por eso todavía nos conviene deuda gubernamental. O, por ejemplo, nosotros a lo mejor estamos cobrando en quincena, ¿no? El día 15 y nosotros vamos a pagar algo, la colegiatura de los niños o voy a pagar el mandado hasta a finales de quincena. Entonces significa que hay cerca de 7 o 14 días, dependiendo de cuándo lo vaya a gastar,
en los cuales ese dinero, si en mi cuenta de nómina o en mi cuenta de ahorro, no va a estar trabajando, va a estar perdiendo valor. Entonces yo puedo sin ningún problema mandarlo a CETES o mandarlo a Bondía, ¿no? Que esté trabajando, que me esté ayudando y que esté sopesando inclusive todavía la inflación. Y entonces va a estar muy seguro, no va a tener riesgo de que vaya a perderse o a minimizarse, y entonces ya en su momento yo lo retiro y ya puedo hacer mi pago, ¿ok? Entonces vean cómo todavía conviene. Ahora, hay estos instrumentos que acabamos de mencionar. Hay instrumentos de protección, sobre todo, por ejemplo, los UDIbonos. Depende mucho de nuestra estrategia de inversión. Si queremos, sobre todo, o queremos sopesar la inflación, pues a lo mejor podemos invertir en UDIbonos. O si queremos, a lo mejor tener un rendimiento cada mes o cada 6 meses, pero pactado y seguro una tasa, pues podemos irnos a bondes D o podemos irnos a bonos. Y entonces, para eso sirve, ¿no? Para entender y para tener diferentes estrategias dentro de nuestro portafolio, porque al final de cuentas todos tenemos o debemos de tener ahorro, pero ahorro para diferentes efectos, ¿ok? Un portafolio de seguridad, un portafolio de crecimiento, un portafolio de experimentación, ¿sí? Pero la seguridad que nos va a dar los instrumentos de deuda gubernamental no la puede replicar ningún otro instrumento, ¿no? Y entonces, por eso todavía nos conviene el invertir en CETES. Nada más depende hacia qué lo vamos a invertir o el uso de ese ahorro. Y bueno, pues entonces, con esto, pues yo termino mi participación. Ahorita vamos a entrar directamente a una parte de preguntas y respuestas para resolver todas sus dudas. Recuerden que está abierto el chat para poder, sin ningún problema, el que ustedes ahorita con base en sus preguntas resolvemos, pero también recuerden que soy parte del pool de asesores de la plataforma. Y entonces, con toda confianza, si ustedes quieren que trabajemos algo más personal, el elaborar un perfil de inversionista, el ver sobre todo sus finanzas personales, el ver un portafolio de inversión de diferentes vehículos, sí, con todo gusto me pongo a sus órdenes. Ahí abajo ven sin ningún problema mi enlace y entonces pueden reservar una asesoría conmigo sin ningún problema, ¿no? Y bueno, entonces vámonos directamente a la parte de, voy a revisar el chat para ver qué preguntas tenemos. Ok, me voy a ir hasta arriba. Entonces, ok, ok. Ok, dice, Arlet nos pregunta, buenas tardes, intenté invertir en CETES hace poco 20,000 pesos, pero solo me dejó 15,000 pesos. ¿Por qué pasa esto? Ok, hay algunos topes. Ok, recuerden que la plataforma de CETES Directo, cuando le damos, cuando la contratamos, el monto máximo que tenemos son 18,000 mensuales. Es lo único que podemos mandar. Si queremos quitar ese límite, ¿sí? También podríamos nosotros gestionar con nuestra FIEL, lo que es la firma electrónica avanzada que nos da el SAT, y entonces ya se quita esos límites. Y entonces esa es una de las características. Otra también que podría haber pasado es que a lo mejor lo teníamos pactado para otro instrumento o todavía no se liberaba. Y la otra es justamente que a lo mejor en la subasta hubo un límite de la subasta por propio de Banjico. Acuérdense que a través de CETES Directo, nosotros literalmente estamos directo en la subasta, ¿ok? No tenemos un intermediario como es, por ejemplo, un banco, una casa de bolsa, etcétera. Y entonces también puede haber algunos topes que ponga la misma subasta. Entonces habría que ver exactamente qué fue lo que pasó, pero yéndome a diferentes escenarios puede ser alguna de ellas. Ok, Margarita pregunta, ¿la tasa de interés de referencia afecta a todos los tipos de crédito, tarjetas de crédito, crédito motriz, hipotecario, etcétera? Sí. Sí, todo lo que tiene que ver crédito dentro del sistema financiero mexicano se impacta con la tasa de referencia, ¿sí? Cualquier banco, ¿sí? Cualquier financiera que va a dar créditos, ¿sí? Lo va a tener, bueno, va dentro de sus estrategias, pues van a minimizar o va a reducir la tasa de interés. El famoso CAT lo va a reducir. Voy un poquito para abajo. Dice Jesús
Jesús Mujica nos dice, los CETES siempre logran sopesar la inflación. No, 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 no. O sea, normalmente buscan, o sea, ese sería como el objetivo, ¿no? Por lo menos, ganarle a la inflación, aunque sea un poquito, ¿no? Pero si vemos un histórico de lo que pagan los CETES, ha habido veces en que pagan 3 o hasta 2%, que es un poco menor a la parte de la inflación, ¿ok? Pero eso también tiene que ver mucho con la política monetaria. Por ejemplo, cuando pasaba eso, en el histórico, cuando vemos que a lo mejor a duras penas y está bajito de la inflación, es porque se cree que la inflación va a ser menor ya ponderada en el año, o también la tasa de interés a las inversiones era menor, ¿no? Ahorita la tasa de interés que tenemos vigente a partir del 2020 es de 1.45% del ISR a las inversiones. Entonces también por eso muchas veces ve eso Banjico y entonces por eso hace una parte dentro de la tasa de referencia y se da el lujo de bajarla y seguirla bajando inclusive hasta un mínimo, pero un mínimo en el cual pueda sopesar la inflación, ¿sí? Y hasta ahí, ¿no? Y a lo mejor un poquito menos, ¿no? Pero va a depender mucho de la situación, ¿no? Y sobre todo ahorita, pues viene esta parte que estamos en la crisis, se va a manejar mucho la parte de incentivar la economía a través del gasto, entonces puede ser muy factible que todavía, si no pasa nada extraordinario en lo que resta del año, puede ser que todavía la siga bajando, por eso, por incentivar el gasto. Ok, me voy a bajar un poquito más. Ok, Margarita dice, ¿la página de CETES directo te retiene automáticamente los impuestos del rendimiento de los CETES o hay que pagarlo a la página del SAT? No, automáticamente. Afortunadamente, si nosotros invertimos en los valores gubernamentales de CETES, al final del año, en nuestra configuración de cuenta, nos arroja ya nuestro estado de cuenta completo y ahí vienen ya las reducciones de impuestos. Ya nada más para que si tenemos que hacer alguna declaración ya a través de un contador o nosotros mismos hacemos las declaraciones, entonces ahí ya lo incorporamos, pero ya están pagados los impuestos. Sara Fuentes nos dice, en caso de invertir 100 pesos, ¿en cuánto tiempo sería lo recomendado mantener? Híjole, pues realmente es por tu estrategia de inversión. Si, por ejemplo, lo que vas a hacer es tener ahí tu fondo de emergencia, pues ese fondo de emergencia es para que no lo toques, es para que esté protegido, nos dé a lo mejor un poquito más de rendimiento, ¿no? Que en un banco, y pues no lo vas a tocar a menos que tengas una emergencia. Entonces lo que necesitas es que esté muy líquido, ¿no? Entonces por eso a lo mejor una estrategia de buen día nos puede ayudar a tenerlo líquido, a tener rendimiento y si lo necesito, pues lo saco. ¿No? No hay problema. Ya si tú lo quieres ver como de manera de inversión para el crecimiento, yo siento que CETES no es la mejor estrategia. Ahorita hay otras plataformas, sí, que tienen un rendimiento mucho más, tienen una tasa de interés mayor, y aún respetando, por ejemplo, ahí tenemos las SOFIPOS, las sociedades financieras populares, o depende mucho de que si esos 100 pesos son para crecimiento, pues a lo mejor los puedes meter a la bolsa o los puedes meter a FinTech, ¿no? Depende mucho cuál sería tu estrategia con esos 100 pesos. Ahora, si son 100 pesos que vas a utilizar porque son los del mandado del fin de semana, pues no, obviamente CETES te conviene en el tiempo que sea necesario porque te va a dar rendimientos con base en ese tiempo, ¿no? Ok, voy a bajar. Brenda Reyes dice, ¿nos puedes platicar un poco sobre el impuesto a pagar en estos instrumentos? El impuesto es el ISR, ¿ok? El ISR, el gobierno, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo estableció para las inversiones en este año 2020 en 1.45% sobre ganancia. Entonces, en este caso, ¿sí? Mientras tengamos ganancia en un en un GAT real, ¿sí? Entonces se va a pagar el 1.45% de esa ganancia como impuestos. Eso lo acaban de modificar porque hace todavía un año estábamos en 0.5% y ahorita, pues bueno, fue 1.45, pero esa política de los impuestos se genera cada año. Entonces puede ser, dependiendo de cómo esté evaluando el gobierno, puede ser que para el ejercicio fiscal del 2021 esa tasa de impuestos la reduzca, ¿no?
No creo que la aumente, simplemente a lo mejor la va a reducir, ¿sí? Para incentivar algunas cosas o ver cómo estuvo, etcétera. Pero esa política o esa tasa de impuestos del ISR a las inversiones se establece cada año. Ok, me voy a bajar un poquito más. Dice María Díaz, ¿usted recomienda invertir en CETES cuando no pasa ni la inflación? Sí, o sea, volvemos a lo mismo, es como mi última slide, cuando dije es recomendable, sí es recomendable, sobre todo para cualquier, depende de qué es lo que yo quiera. Por ejemplo, si yo tengo el dinero en la mano, ese dinero está perdiendo valor por la inflación. Yo la tengo en la mano. Si yo ese lo tengo en una cuenta de ahorro del banco, la cual me está dando 1% de interés, ok, de todos modos está perdiendo la inflación, pero me está dando algo, a diferencia que yo lo tenga en la mano. Eso mismo pasa con CETES. Aunque no supere la inflación en algún momento, que la tasa puede ser muy baja, pero al final de cuentas me está dando un rendimiento, cosa que si yo lo tengo en la mano, no me lo está dando. Y todo lo contrario, está perdiendo todavía más valor por la inflación. Entonces, siempre, siempre, siempre es recomendable cualquier vehículo de inversión. Siempre que el dinero tiene que trabajar, el dinero no puede estar estático, ¿ok? Y es bueno saber, para eso pueden ser las asesorías, ¿sí? Saber los montos que nosotros tenemos con base en nuestros compromisos crediticios o nuestros compromisos normales y sobre todo ir viendo de qué manera podemos, sin ningún problema, el fomentar, ¿sí? Y el tener una mejor cartera, ¿no? Un mejor manejo de nuestras finanzas. Marco Martínez nos dice, hola, ¿qué beneficios tiene CETES Niños? Ok, como tal, eh, bueno, la plataforma de CETES Directo para fomentar el ahorro en los niños o la cultura del ahorro en los niños, sacó esta parte de CETES Niños, que depende 100% de un adulto que tenga su cuenta en CETES Directo. Y entonces para el niño, para el hijo, o puede ser para el sobrino, para el nieto, etcétera, ¿sí? Puede sacar una cuenta en CETES Niños. Pero eso es sobre todo para fomentar en los niños la educación financiera y lo que es el beneficio del ahorro, esta cultura del ahorro. Entonces, sí conviene para ir enseñándole a los niños finanzas personales, la cultura del ahorro, sí, la cultura de la inversión desde muy pequeños y ya a lo mejor se vayan educando con ese chip y ya cuando sean adultos ya tengan programado el tener que hacer ahorros, el tener que hacer inversión, etcétera. Y entonces puede ser muy beneficioso. María Díaz nuevamente nos dice, en estos momentos la inversión del CETES no supera la inflación, así que no da rendimientos. ¿Aus sí lo recomiendas? Como había comentado previamente, sí. O sea, todo dinero tiene que trabajar. Y a lo mejor CETES lo que tenemos que respetar es la seguridad y los rendimientos seguros que nos dan. ¿Sí? Entonces, sí, aún es recomendable completamente para una estrategia que tengamos de algo en particular con ese dinero, tenerlo seguro e inclusive un poquito líquido. Ok, Abigail Hernández dice, ¿invertir en UDIs es una moneda digital? No, no, las monedas digitales son las criptomonedas, son activos o criptoactivos. Como tal, no es una moneda digital. UDIs es una unidad de inversión. Es como una tasa de referencia o un valor de referencia que da el gobierno, sobre todo para medir algo. Es como, por ejemplo, ahorita ya no tenemos el salario mínimo. El salario mínimo es una cuota, la cual regía muchas situaciones, ¿no? Desde multas, pagos, etcétera. Ahora se cambió y ahora tenemos la unidad de medición y actualización, las famosas UMAS. Son tasas, no son monedas digitales, simplemente es un factor en el cual va a ayudar en algo en particular. Las UDIs, pues obviamente para las inversiones y sobre todo para la parte de la inflación. Ok, me voy a bajar un poquito más. Dice Guillermo Rentería, cuando se vence el plazo del CETE, puedes reinvertir la ganancia del CETE más el capital inicial porque te piden la fiel avanzada para invertir más. Ok, lo primero es, sí, podemos hacer una instrucción de reinvertir capital e intereses o no reinvertir.
¿ok? O sea, se nos va a buen día. Nosotros tenemos toda la posibilidad o la capacidad de dar esas instrucciones en CETES directos sobre todo, ¿no? ¿Y por qué piden la fiel? Ok, por una sencilla razón. Todas estas plataformas que tienen que ver un poquito con la tecnología financiera, yo sé que CETES directo no es una fintech, pero, pero al final de cuentas es una plataforma que utiliza la tecnología financiera. Para evitar sobre todo la parte de lavado de dinero, se busca pues proteger, por eso tiene topes y entonces por eso primero nos pone un tope de 18 mil pesos, pero cuando nosotros acreditamos que somos una entidad, ya sea una persona física o una persona moral, a través de la fiel, entonces es que pues ya se tiene más certeza del dinero, ¿no? Y entonces ya podemos, sin ningún problema, hacer pues ya más inversiones. Sara Fuentes dice, ¿algún libro que nos recomienden sobre CETES? Híjole, como tal, libro de CETES no existe como tal. Lo que podemos hacer es un libro de inversiones, ¿no? Y sobre todo, cuando hablamos de CETES, pues tiene que ser un libro un poquito más, pues mexicano, ¿no? No tanto internacional, porque pues CETES es mexicano. Entonces, pues por ejemplo, el de Pequeño Cerdo Capitalista, no el primero, sino el libro dorado, que es el de inversiones. Ahí ese es muy completo para diferentes tipos y ahí toca el tema de CETES, ¿no? También hay uno de reconfiguración financiera, que es de Alejandro Saracho, también habla de CETES. Entonces, pues puede ser ahí una recomendación. Ok, después Diego, ya estoy acabando. Dice Diego Saucedo, ¿cómo elegimos entre los CETES de diferentes plazos? ¿Hay algún momento que es mejor uno que otro? Depende también mucho de nuestra estrategia. Y en el momento que lo queremos contratar, ahí nos dice la instrucción qué tipo de CETE quiere, de 28, de 3 meses, de 6 meses o de un año. Sara Fuentes, libro recomendado sobre instrumentos de deuda, los mismos, ¿ok? De hecho, el libro dorado de Sofía Macías de Pequeño Cerdo Capitalista vienen muchos instrumentos de inversión y sobre todo focalizado en México. Gwendolyn Vera, ¿se puede asociar más de una tarjeta para las transferencias de Bon Día? No, solamente es una cuenta, solamente. Y como es por persona, tampoco podemos tener varias cuentas de CETES directo, solamente una sola cuenta con una sola cuenta bancaria. Ok, ok, ok. Ok, ya nada más me quedan 2 preguntas ya para acabar. Dice Arlet Rueda, dice, al final, si retiro el dinero, ¿se va directo a mi cuenta? Gracias. Sí, porque está asociada a la cuenta. Y Margarita nuevamente dice, si quiero sacar mi dinero antes de que se acabe el plazo en el que contraté mis CETES, ¿con cuánto me penalizan? Híjole, ahí va a depender del tiempo, porque si yo, bueno, si invertiste a 28 días y lo quieres sacar faltando un día, pues la penalización es menos que faltando 10, 15 o 20 días, o igual a un año, etcétera. Entonces va a depender mucho del tiempo, ¿ok? En el cual queremos sacar, se hace una tasa de penalización. Muy bien, pues bueno, con esto creo que ya acabé todas las preguntas. De todos modos, ya saben, cualquier duda en particular, con todo gusto, estoy a sus órdenes a través de la plataforma en lo que es como panel de asesores. Recuerden, ahí está todavía mi enlace directo para que puedan ir sin ningún problema y con toda confianza. Voy a estar a sus órdenes para resolver todas las dudas que ustedes gusten, manden y deseen. Pues, sin más, pues les agradezco mucho su participación en este webinar, ¿no? Espero que haya sido de su interés, de su agrado y cualquier situación, pues, recuerden, estamos en la plataforma, así conjunto a mis demás compañeros asesores, súper expertos y adelante, con toda confianza. Entonces, pues les agradezco mucho nuevamente, cuídense mucho y cualquier cosa, pues nos vemos en la plataforma.